Res Mobilis 1 es la primera parte de una exposición más grande que estudia exhaustivamente todos los fondos de mobiliario del Museo de San Pío V, unos fondos que prácticamente nunca se habían estudiado a fondo. La idea básica era presentar los muebles como piezas tan importantes como las obras de arte, de hecho muchas son únicas y también lo son, y de presentarlas en unos contextos artísticos de obras de arte del tiempo en que están creados o del gusto que comparten en una época. En la exposición Res Mobilis 1, que es la primera parte, solo se ha trabajado con los muebles más modernos, entre comillas, del museo, y es una selección de muebles del siglo XIX y del principio del XX, que se presentan en 5 ambientes distintos. 3 se dedican estrictamente a lo temporal, es decir, al primer tercio del siglo XIX, y aparte hay dos ambientes temáticos, uno dedicado al orientalismo, con pinturas al gusto oriental, de las que el museo tiene una rica selección, especialmente fondos de Muñoz de Graín. Y luego hay un último ambiente que tiene que ver un poco con la historia del museo, que se llama Los muebles en el museo, donde mediante un cuadro que refleja la vieja instalación del museo en el convento del Carmen, y en la cual se ven una serie de muebles y de pinturas que se han traído con ese cuadro para contar qué había en ese ambiente más que reconstruirlo. Res Mobilis nace de ver los muebles integrados, algunos en la colección del museo. Nos decidimos a estudiarlos quizá desde 2 aspectos. Desde la parte histórica menos, pero sí desde la parte técnica, porque una de las maneras de poder saber la datación y la autoría de las piezas es analizar los materiales que componen las obras. Por lo tanto, desde el punto de vista de una restauradora, desde el punto de vista técnico, nos decidimos a abordar los materiales de los que componían, sobre todo las maderas, el carey, el hueso, el marfil. Hemos sacado los cajones, hemos visto las traseras, hemos descubierto hasta un manuscrito dentro de una de las piezas y se han abierto los muebles que estaban cerrados. Entonces, lo que se pretendía un poco era decir, con esta exposición, a decir, pasen y vean. El Museo de Bellas Artes tiene otras tipologías, aparte de la grandísima colección de pintura, que merecen también darlas a conocer al público.